¿Cómo están, amigos? El tema es hoy geometría descriptiva. Vamos a ver el punto. Pero antes vamos a ver que todo lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros nos inventamos, nos imaginamos, lo que proyectamos a futuro, luego se va a construir, se va a hacer. Entonces, por esta razón, es necesario saber sobre geometría descriptiva. La geometría nos ayuda a resolver diferentes tipos de problemas y por eso debemos tener nociones básicas en los temas de la línea, por ejemplo, la recta, el manejo de las escuadras, de las escalas y otros. Por esta razón les recomiendo que vean la lista de reproducción en este canal que se llama Videos de Dibujo Arquitectónico, para poder complementar con este tema. La geometría, la definición de geometría es la rama de las matemáticas orientada al análisis de las medidas y de las propiedades de las figuras en un espacio o en un plano. Y la geometría descriptiva, ya lo habíamos dicho en el video anterior, es un conjunto de técnicas geométricas que nos permiten representar el espacio, un espacio tridimensional así como este, sobre una superficie plana, una superficie bidimensional, o sea, una superficie que solo tiene dos dimensiones, y estamos representando tres dimensiones. Nos resuelve problemas espaciales en dos dimensiones y nos resuelve problemas de un lado a otro. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una planta que es un salón y podemos volverlo una perspectiva basada en la planta. O al contrario, tenemos la perspectiva y nos podemos pasar a la planta. La geometría se basa en tres conceptos fundamentales, que son el punto, la recta y el plano. Y esto es lo que forma parte del espacio de la geometría, el espacio geométrico. Entonces vamos a comenzar con el punto. Entonces el punto en geometría es un ente fundamental. O sea que solo se puede definir comparándolo con otro elemento. El punto no se define por sí mismo, sino que adquiere su significado a partir de su relación con otro concepto. El punto se representa con una mancha, así como lo hicimos ahí, en negro. Se representa con una mancha, pero esta mancha es redonda, y al ser redonda entonces tiene una superficie, o sea, tiene un perímetro. Y eso hace que si tiene un perímetro, si tiene una superficie, eso hace que tenga un área por dentro. O sea que no corresponde a la realidad. Ese sería un punto, pero en la realidad no lo sería. Entonces, la mejor manera de representar un punto geométrico es con líneas. Entonces podemos decir que se intersectan, que cuando se intersectan dos líneas, pues en una línea así y otra línea, cuando se intersectan, ese sí es el punto, donde se cortan las dos líneas. Y ese punto lo llamaríamos origen.
un punto, y una línea son conceptos primarios en la geometría. El punto es una figura geométrica adimensional, o sea, A es sin dimensión, no tiene dimensión. Es una figura geométrica que no tiene dimensión, no tiene longitud. El punto tampoco tiene área, no tiene volumen, tampoco tiene ángulo o medidas de ángulos. O sea, no es un objeto físico. Los puntos se nombran con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, decimos el punto A con las letras del abecedario y el punto B los nombramos con la letra mayúscula, inclusive el punto C también, y así continuamos en el orden del alfabeto. Y más adelante vamos a ver cómo, por información, las rectas se nombran con letra minúscula, así en el orden también del abecedario, ABC. Y los ángulos, también por información, los ángulos se nombran en letra griega. Por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma. Y una recta comprende una infinidad de puntos. Entonces, para hacer una recta tenemos una infinidad de puntos, tenemos muchos puntos y conforman la recta. También podemos decir que por un punto del plano pasan infinidad de rectas. Entonces tenemos esto en plano, como este, y por un punto pueden pasar infinidad de rectas, muchísimas rectas. También podemos decir que dos puntos nos determinan una recta. Entonces, si tenemos un punto, tenemos la recta y el otro punto. Entonces, este punto se llama A y el otro punto se llama B. Los dos puntos nos determinan una recta. Cuando tenemos tres puntos en un plano, entonces tenemos un plano y tenemos tres puntos. Cuando tenemos esos tres puntos que no estén en línea recta, entonces eso nos va a determinar, nos va a conformar un plano, porque al unir los puntos nos conforma un plano. Entonces tenemos el punto A, el punto B y el punto C. El punto siempre nos representa en un plano una posición en el espacio respecto al sistema cartesiano. Entonces tenemos el sistema cartesiano y el punto siempre nos representa una posición en el sistema cartesiano. Entonces siempre está acá, acá, en diferentes sitios. Siempre está en una posición diferente. En este sistema cartesiano se puede tener un punto en un plano de dos dimensiones con valor en el eje X y en el eje Y. Entonces, si tenemos el plano tenemos el eje Y el eje X. Siempre la Y la colocamos vertical y la X la colocamos horizontal. Entonces, en el sistema cartesiano hallamos un punto, existe un punto en un plano
de dos dimensiones. Entonces tenemos una dimensión que es y y la otra dimensión que es x, con valores en x y en y. Y asimismo, en el plano ya tridimensional, hallamos una posición donde encontramos el eje Y, el eje X. Como les decía, el eje Y está vertical, el eje X está horizontal, y el eje que viene hacia nosotros es el eje Z. Ya todo esto nos ha formado el punto.